Mis amados, llega el año nuevo y déjame decirle que muchas personas comienzan pues a hacer este tipo de prácticas de pedir primicias. De hecho, más bien a exigir las primicias. Pero la pregunta es ¿qué es lo que dice la Biblia? Mire, ¿qué son las primicias en realidad? En primer lugar, la palabra primicia significa la primera parte de una cosecha que era ofrecida a Dios como una especie de reconocimiento de que Él es el dueño de absolutamente todo y también como un acto de gratitud a la provisión dada por el Señor. No era una compra espiritual. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, las primicias, entiéndase que no era dinero originalmente, sino frutos, eran granos, eran las cosechas, eran animales, o sea, eran agrícolas básicamente y también ganaderas, pero no monetarias, mis amados. Entonces, las primicias bajo el antiguo pacto en realidad era un mandamiento exclusivo para Israel. Las primicias forman parte de la ley mosaica, mis amados. Esto es dado únicamente a la nación de Israel y no puede pasar más allá de ello. Dentro de un sistema sacrificial, levítico, teocrático, agrícola, por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, versículo 19, dice claramente que las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. También en Deuteronomio 26, 1 y 2 dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces sigue diciendo: tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Ahora, esto no fue dado a la iglesia, mis amados, no tiene aplicación en la iglesia, sino a Israel bajo la ley. Entonces tenían un propósito muy claro. En primer lugar, pues reconocer que Dios es el dador de la tierra. Deuteronomio 26, 10 lo dice claramente: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. En segundo lugar, era para sostener el sacerdocio levítico. Por ejemplo, Números 18, también 12 y 13 dice: todo el aceite y todo lo mejor del mosto y del grano, las primicias de ello he dado a ti, oh Jehová, las he dado. Entonces los levitas no tenían heredad, mis amados. Por lo tanto, vivían de los diezmos y también de las primicias y servían continuamente en el templo. En tercer lugar, las primicias estaban también ligadas al templo y al altar. Nehemías 10:37 lo dice claramente: y que traerías las primicias de nuestra masa y nuestras ofrendas a la cámara de la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes. Por lo tanto, se da cuenta, está vinculado al templo todo esto, y sin templo sencillamente no hay aplicación legítima de las primicias. Por lo tanto, mis amados, tengan por seguro que las primicias nunca fueron de ninguna forma, ni eran ningún tipo de pago para activar bendición, ni tampoco algún tipo de semilla financiera, ni garantizaban la prosperidad automática de nadie, ni eran obligatorias para los extranjeros, y muchísimo menos eran universales para todas las épocas. Déjenme decirles que Deuteronomio 14, 22, 23 lo deja muy claro, demuestra que estaban ligadas exclusivamente al calendario agrícola y festivo de Israel. Ahora, el Nuevo Testamento jamás y por ningún lado manda a la iglesia a dar primicias, ni tampoco diezmos, ni nada que tenga que ver con algo económico en este sentido, para nada. Ahora, este principio va a cambiar radicalmente bajo el nuevo pacto y ahora es Cristo mismo, mis amados. Como dice 1 Corintios 10:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto es maravilloso. Cristo es llamado las primicias porque Él es el primero, el que garantiza la resurrección futura. Ahora, incluso déjeme decirle que los propios creyentes son primicias espirituales, como dice Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es algo maravilloso. Entonces, si usted se da cuenta, mi amado, aquí ya no estamos hablando de frutos agrícolas, sino de personas redimidas en Cristo. Y la iglesia no está bajo la ley. Romanos 6:14 lo deja claro: porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También Gálatas 3, 24, 25 lo dice claramente: la ley ha sido nuestro ayo, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Por lo tanto, intentar imponer primicias como algún tipo de mandamiento es volver a la ley, mis amados. ¿Por qué? Porque el cristiano sí tiene el deber de dar, eso sí, pero no primicias legales ni tampoco diezmos, nada obligatorio. La Escritura sí enseña claramente que debemos ofrendar bajo el nuevo pacto. Es el principio del dar bajo el nuevo pacto, mis amados, y hacerlo voluntariamente, como dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esto tiene que ser proporcionalmente y con generosidad. Y también 1 Corintios 16, 2 dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, no dice cantidades, algo según haya prosperado. ¿Para qué? Para sostener la obra de Dios y ayudar a los necesitados. También Gálatas 6:6 dice que el que es enseñado en la palabra, escuche, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, se refiere de apoyar al maestro, al discipulador. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, mis amados. Es algo maravilloso. Esa es la iglesia del primer siglo. Ahora, ¿acaso es bíblico inducir de alguna forma, obligar a la gente a dar primicias en la actualidad? La respuesta bíblicamente es no.
Mi amado, la iglesia no está obligada ni a diezmar ni tampoco a dar primicias, porque no hay mandato en el Nuevo Testamento, no hay ejemplo apostólico, no hay conexión alguna con dinero y no hay templo levítico en la actualidad. Y también Cristo, mis amados, cumplió la ley en su totalidad. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 lo dice claramente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, mis amados, tenga por seguro que imponer las primicias en la actualidad es usar la sombra de la ley, de aquel del que habría de venir, cuando ya tenemos la realidad de aquel que ya vino, o sea, de Jesucristo, por el cual estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo quiero que usted tenga por seguro, mis amados, y no duden en lo absoluto, que los pastores ni ningún líder en la actualidad, mis amados, no están ni dentro del pacto mosaico, no son del sacerdocio de Aarón y de sus hijos después de él, como para que reciban primicias, no son levitas como para que se les dé el diezmo ni nada por el estilo, ni tampoco las primicias son ningún tipo de aguinaldo de fin de año y principio de año nuevo, porque sencillamente las primicias fueron un mandato para Israel bajo la ley. Eran agrícolas y no financieras, mis amados. Estaban ligadas al templo y al sacerdocio levítico. Y en el nuevo pacto, mis amados, Jesucristo mismo es las primicias. Y la iglesia no está obligada a dar esas primicias. Por lo tanto, el creyente dé libremente, con gozo y con discernimiento. Que como dice Juan 8:36, mis amados, mire, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.